Dejé a mi familia por amor, y entendí demasiado tarde quién era el premio. Me llamo Renzo y, si hubiera una estadística sobre hombres que convierten una crisis de rutina en un incendio de vida, probablemente yo sería el ejemplo que usan en los talleres para decir no hagan esto. Conocí a Mara en la universidad, nos casamos cuando todavía coleccionábamos tazas del club de debate y camisetas de eventos, y construimos juntos eso que el algoritmo vende como felicidad, una casa con césped al que siempre le falta media pulgada, un SUV que huele a crayola derretida y galletas, 2 empleos que se pisan los talones todo el año, y una hija, Lía, que parecía haber nacido sabiendo decir mi nombre como si fuera una canción. Pasaron los años, y nuestra intimidad se volvió un sistema operativo, estable, predecible, con actualizaciones menores los fines de semana. La costumbre también es una forma de amor, me decía Mara la noche en que nos sentamos a planear por tercera vez la misma lista de mandados: supermercado, pediatra, revisar la caldera, pagar la cuota del baile. Yo asentía, convencido de que estar cansado era otra forma de estar juntos. Pero la costumbre, a veces, también es una bruma. Te enseñan a manejar en recta y cuando aparece una curva te parece un milagro. La curva tuvo nombre y correo corporativo: Kendra. Llegó a la empresa con una carpeta de diseño bajo el brazo y una sonrisa que parecía iluminada por un aro de luz que no estaba en la sala. Más joven que yo por casi 10 años, más libre en el modo de hablar, con esa seguridad de quien aún no ha llamado rutina a nada. Yo trabajaba en operaciones, plazos, presupuestos, cuadrar proveedores, y ella en creativo, pitches, mood boards, frases que hacían que los clientes dijeran wow. La conocí un martes cualquiera, mientras yo peleaba con un cronograma que no cerraba y ella se reía a carcajadas en la mesa contigua porque un cliente quería algo sentimental pero agresivo. Eso no existe, dijo, y me miró con una complicidad que yo sentí como un salvoconducto. A menos que quieras que hagamos llorar a alguien a gritos. Me reí con ella, no por el chiste, sino por sentirme visto en una oficina donde uno suele ser una extensión de su teclado. La historia no fue un flechazo, fue un goteo. Kendra empezó a traerme cafés porque siempre te veo con cara de Excel, me enviaba links de canciones a las 11 de la mañana con el asunto para que el día no te mastique, me enviaba memes que Mara jamás entendería, no porque no tuviera humor, sino porque no vivía en mi oficina. Un jueves, después de entregar una campaña enorme, fuimos todos a un bar. Kendra se sentó a mi lado y habló de ciudades que quería visitar, de poemas que se sabía de memoria, de tatuajes que todavía no se hacía porque no había decidido qué frase no se arrepentiría de llevar. Yo le escuché con una atención que me dio vergüenza y, al volver a casa, abracé a Mara con la culpa agazapada en la espalda como un gato que no quiere saltar pero estira las garras. ¿Todo bien?, me preguntó ella, oliendo a jabón y a sopa. Todo bien, dije, y la palabra me dejó un sabor de mentira, leve pero persistente. No quiero reinventar el manual de las excusas, me pasó lo que le pasa a montones de hombres que no se creen vulnerables a nada. Confundí estímulo con destino, novedad con verdad, brillo con luz. Kendra empezó a enseñarme todo lo que, según yo, me faltaba. Eres brillante cuando te sacas el traje de responsable, tienes manos de músico, lástima que solo teclees. Me empujaba a improvisar, a salir al mediodía a caminar sin rumbo, a pedir un jueves sushi barato en vez de ir a la misma cafetería. Y yo, que en casa ya era experto en organizar cumpleaños temáticos, presupuestos, horarios de ballet, me vi creyendo que el problema no era la fatiga sino el concepto de hogar. La vida es una sola, dijo Kendra una noche de cierre cuando nos quedamos solos y yo le conté que a veces me sentía más proveedor que persona. ¿Eso crees que eres? ¿Una billetera con patas? Me lo dijo con ternura y desprecio al mismo tiempo, y ese cóctel se me metió en la sangre como una fiebre con efectos especiales. No recuerdo el día exacto en que crucé la línea, pero sí recuerdo la precisión con la que la racionalicé. Mara y yo somos amigos, me dije primero, ya no hay chispa, ya no hay sorpresa. No es que no la ame, ajusté después, es que me debo la honestidad de sentir. Ese idioma se aprende rápido porque te beneficia. Hubo un beso en el estacionamiento subterráneo de la agencia, se nos cayó un plano, nuestras manos se encontraron, la ciudad estaba en silencio y no supe si era pecado o aire. Después hubo mensajes que uno borra con la destreza de un adolescente, más tarde, almuerzos que se convertían en tardes, por fin, hoteles anónimos con olor a detergente donde parecía que el mundo nos debía algo y nosotros lo cobrábamos con interés. Contigo me siento viva, dijo Kendra contra mi cuello. Contigo puedo volver a empezar, le respondí, y no sé si le hablaba a ella o a mi versión más cobarde. Cuando Mara lo sospechó, todavía había tiempo. Me lo dijo una noche con los ojos líquidos pero firmes. Renzo, ¿hay alguien más? No quiero pelear, solo quiero saber con qué estoy peleando.
Y yo, que me había prometido no mentirle jamás, mentí con un silencio que no hizo ruido pero pesó como un armario. «¿Estás cansada? Estamos agotados», dije, esquivando su pregunta con una habilidad que jamás tuve para el fútbol. «Tenemos que recuperar lo nuestro». Me besó con una mezcla de fe y miedo que me persiguió semanas. Y aún así, 3 semanas después, cuando Kendra me dijo «no quiero ser tu asterisco», sentí que se me caía el techo. «No voy a ser tu entretenimiento. Si me quieres, me eliges». Y yo, que ya había empezado a creerme el protagonista de una película adulta, hice lo que hacen los hombres que confunden impulso con valentía, le dije a Mara que me iba. El divorcio fue un trámite con lenguaje de quirófano, pero adentro hubo guerra. Mi madre me llamó egoísta con léxico, como si mi forma de explicarme fuera la prueba del delito. Mi padre, que rara vez opina, me dijo, «no pierdas a tu hija por una fiebre». Mi hermana me dejó un mensaje donde no había insultos pero sí un luto pequeño: «eras mi ejemplo, idiota». En la otra orilla, Kendra era verano, hoteles, carcajadas, manos que buscaban, listas de las cosas que haríamos cuando por fin vivamos juntos sin culpa. Y yo colgué todos los cuadros de ese futuro en mi cabeza. A los 3 meses de relación, firmé el divorcio con Mara. A los 3 meses siguientes, me casé con Kendra frente a un juez que leyó nuestras promesas como si fueran cláusulas. «El amor exige coraje», dije en voz alta, y hubiera querido que sonara a épico, ahora me suena a adolescente con tarjeta de crédito. La factura llegó antes que las fotos impresas. Entre la pensión, la división de bienes y la pequeña ceremonia, quedé económicamente anémico. Y no lo digo como queja, yo había prendido la mecha, lo digo porque la realidad corta la novedad con tijeras de papel. Nuestro comienzo fue un apartamento pequeño, paredes blancas que pedían cuadros que no podíamos comprar, una mesa que crujía y sillas desparejas, la nevera con 2 imanes y la lista de cosas para cuando mejore. La vida de 2 adultos sin niños es cara cuando quieres que parezca una serie de televisión. La vida de 2 adultos con cuentas recién duplicadas es cara incluso si te conformas con sándwiches. Yo seguía pagando la escuela de Lía, en lo que para mí no era ayuda sino obligación y deseo, seguía aportando aparte del seguro de salud, seguía apareciendo cada martes y cada sábado con una bolsa de supermercado y alguna sorpresa tonta, una libreta con unicornios, una lámpara de estrellas. Y cada dólar, cada minuto, cada plan medido, apretaba la cuerda del guión que Kendra había imaginado. «Esto no fue lo que prometiste», me dijo un jueves, frente a la nevera medio vacía. «Prometiste viajes, conciertos, fines de semana fuera». «Prometí elegirte», respondí, y me oí cansado, como si ya estuviera pidiendo perdón por vivir. Al principio, lo compensé con ideas: picnic en el salón con mantas, una lista de películas en blanco y negro con subtítulos para darnos aires de cineclub, cocinar recetas de YouTube con ingredientes sustitutos. Kendra jugó un rato, pero la risa se le fue acortando. «No quiero que todo sea versión económica», dijo sin rodeos. «Me dejaste claro que conmigo la vida iba a ser más intensa, no más barata». Usó la palabra barata como un cuchillo de mantequilla que igual corta. Respiré hondo y busqué la frase segura: «solo es una racha, pronto saldremos». A la semana siguiente peleamos por el aire acondicionado. «No soporto el calor», dijo, «para eso trabajo». A la otra, por un ramo de flores que no compré, antes tenías detalles. A la siguiente, por un sábado que cancelé porque Lía tenía presentación en la escuela. «Otra vez tu hija». ¿Y yo cuándo? Me quedé mudo 3 segundos que parecieron 3 inviernos. «Tu hija», dijo. «No, Lía. Tu hija». En ese artículo posesivo cabía todo el edificio que yo había dinamitado. Las primeras grietas reales no fueron los gritos, fueron los silencios que se encadenan. Kendra empezó a volver más tarde del trabajo, a salir con amigos de la agencia a bares que yo no conocía, a traer perfumes ajenos pegados a su bufanda. Yo empecé a medir mis palabras para no detonar discusiones que sabía de memoria. «No eres detallista, te volviste aburrido, ya eres un señor». Lo dijo riéndose, pero no estaba bromeando. A veces, sin embargo, se recostaba en mi pecho y decía cosas que me dejaban sin suelo: «No me dejes de querer, Renzo. No te vayas a volver una pared como todos». Y yo me aferraba a eso como quien aprieta un hilo para no flotar en medio del mar. Creí que mi tarea era salvar el entusiasmo, que el problema era que yo había traído mi versión doméstica a una historia que pedía pirotecnia. Con Mara, mientras tanto, la comunicación adoptó el tono que usan los sobrevivientes: breve, precisa, sin adjetivos. «Lía tiene fiebre, te aviso. Mañana reunión de padres, ¿puedes? Pasaré a las 6». Yo intentaba,
por torpeza o por arrepentimiento, agregar un ¿cómo estás? Y ella respondía con civilidad quirúrgica, bien. Gracias. Cuando una tarde me animé a preguntar si alguna vez podríamos hablar como adultos sobre lo que pasó, me contestó, lo hicimos. Te fuiste. No era crueldad, era contabilidad. Y yo, que siempre fui bueno con números, entendí tardísimo que hay sumas que no admiten signo menos. Con Lía el golpe fue más lento y más duro. Al principio me miraba con la fidelidad apretada de los niños que no quieren que se les rompa nada más. Papá, ven a mi festival. Yo iba, le hacía una corona con servilletas, la aplaudía hasta que me dolían las manos. Un día, sin embargo, me dijo una frase que me dejó con las piernas vacías. Mamá llora cuando te vas. Tenía 7. ¿Y tú? Le pregunté, deseando encontrar palabras que me acusaran y me perdonaran a la vez. Yo no lloro, dijo, yo dibujo. Me enseñó un papel con una casa partida en dos, no era sutil, los niños no son sutiles, y dos figuras de palitos, una yo, otra ella. En el medio, un espacio blanco. Ese soy yo, pensé, el hueco. De Kendra podía defenderme con discursos, de mí mismo no. Porque cuando me escuché a medianoche decir no tengo para invitarte a ese concierto, pero te prometo que el próximo sí, supe que el romanticismo, ese por el que había quemado mi vida anterior, es caro, y no hablo de dinero, hablo de energía. No quiero promesas, Renzo, dijo una madrugada, sentada en el filo de la cama. Quiero presente. Me pidió que me tatuara con ella una palabra en el antebrazo, volver. Dijo que significaba que siempre íbamos a regresar el uno al otro, pase lo que pase. La miré y vi en su demanda no un pacto, sino un ancla, y, por primera vez, tuve miedo. Dejemos el tatuaje para cuando podamos pagar el alquiler sin pestañear, bromeé pero no se rió. Eres un cobarde, dijo. Y la palabra me sonó al eco de todas las decisiones que había tomado en nombre del valor. No soy ingenuo, Kendra no se volvió tóxica por arte de magia, estábamos los dos con las manos en el barro. Pero su manera de amar exigía una versión de mí que ya no existía, o que quizá nunca existió. El hombre que quiere saltar de un puente cada jueves, el que vive para contar historias, el que no trae consigo una mochila llena de lazos, hipotecas y culpas. Me gustabas cuando no te importaba lo que los demás pensaran, me dijo. Ahora te pasas el día pidiendo perdón por no ser un papá de Paintest. Lo dijo con burla, pero era verdad. Yo había subestimado la fuerza gravitacional de la paternidad, la forma en que te jala la brújula. Una noche, después de una pelea por una tontería, un vaso sobre un libro, una toalla en el piso, Kendra arrojó la frase que comienza a cerrar historias, no te dejé estar a mi lado para esto. Quise decirle yo fui el que dejé, pero no tenía sentido. Me miró con desprecio cansado. Eres, cotidiano. Reconocí en esa palabra la condena. No malo, no cruel, no mentiroso, cotidiano. Eso que con Mara habíamos construido con paciencia, y también con torpeza, ahora me era arrojado como una piedra. Y sin embargo, si corto la escena ahí, la hago víctima de un guión que yo mismo escribí. La verdad completa es más simple y más áspera. Yo había querido una vida nueva con alguien que apenas conocía. Había convertido mis carencias en mística. Había confundido una risa eléctrica con promesa. Ahora tenía una cama más caliente y una casa más fría. Y al fondo de todo, una hija que empezaba a mirarme como si el dibujo del medio fuera yo de verdad. A veces la vida no necesita moralejas, solo una página siguiente. Y yo, que tantas veces me creí escritor de mi destino, empecé a entender que iba a tener que volver a aprender a leer. No porque quisiera regresar al punto de partida, sino porque no sabía seguir así. El primer intento de salida, pequeño, tímido, torpe, ocurrió un domingo en que pasé a dejar a Lía en casa de Mara y me quedé en el auto con el motor apagado. Vi a mi ex salir con una bolsa de basura, el pelo atado, una camiseta vieja. Por alguna razón se veía bien, fuerte, serena. Fue un segundo. Me descubrí pensando que quizá les pediría 5 minutos para hablar. No te preocupes, me dije, no hoy. Encendí el auto. Manejé de vuelta al pequeño apartamento donde Kendra había dejado un mensaje en el espejo con labial, no me olvides. Sonreí con esa media sonrisa que no llega a ninguna parte. Irónicamente yo ya estaba empezando a olvidar la versión de mí que pensé que había comprado. Actualización 1. El domingo siguiente al mensaje en el espejo, Kendra salió del baño envuelta en vapor, dejó caer la toalla como si el piso fuera un escenario y preguntó con esa mezcla de coquetería y auditoría que ya conocía. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy que no parezca un domingo cualquiera?
Yo tenía la respuesta que detestaba tener, un Excel mental de pagos, una lonchera por armar para el lunes, y la certeza de que a las 5 debía cruzar la ciudad para dejarle a Lía una maqueta de ciencias que habíamos construido con cajas de cereales. Podemos salir al parque, tomar algo cerca, sugerí, buscando la palabra que no activara su radar de aburrimiento. Kendra respiró profundo, miró el ventilador del techo como si ahí estuviera escrita la excusa, y disparó, siempre, parque, siempre, cerca, ¿sabes? A veces pienso que te fuiste de una ciudad para quedarte en la misma calle. No discutí. Uno aprende el valor de no pelear batallas que ya están previstas para perderse. Me duché, lavé los platos acumulados del viernes, esa pequeña arqueología de tazas y sartenes donde puedes leer la semana entera, y volví al cuarto para encontrar a Kendra vestida con un vestido de lunares que no le conocía. Voy a ver a unas amigas del trabajo, dijo, pasándose un labial que costaba la mitad de una compra semanal. ¿Te molesta? Era una pregunta que venía con respuesta, la versión adulta de ya lo hice. No, contesté. Luego paso con Lía. Dile a tu hija que no se acostumbre a verte intermitente, lanzó, dejándolo caer como quien tira una moneda en una fuente. Me mordí la lengua y la dejé salir con su perfume nuevo. El apartamento quedó en silencio, ese silencio de inicio de partido en estadio vacío. Cuando recogí a Lía a media tarde, me recibió con una mochila más grande que ella y un dibujo en la mano. Es para ti, dijo, orgullosa, mostrándome un corazón dividido en 3 colores, morado, azul y verde. ¿Qué significan?, pregunté, intentando descifrar el mapa emocional de mi hija con la torpeza de siempre. Morado es mamá, verde soy yo, azul eres tú, explicó como si fuera obvio. Y aquí, señaló una línea blanca, es el camino para que no se pierdan. Tragué saliva. Gracias, capitana, dije, porque le digo capitana cuando necesito que nos salve sin saberlo. Me entregó la maqueta, me abrazó breve, y Mara apareció en la puerta con los hombros descubiertos y la mirada alerta que usan las madres cuando miden el clima en 2 segundos. Gracias por traer la maqueta, Renzo, dijo, cortés y firme. La exposición es el martes. Ya hablé con la maestra para coordinar quién va. Noté el nosotros ausente, la gramática de 2 islas. Voy yo si quieres, ofrecí, sabiendo que quería. Perfecto, respondió, como si hubiera llenado una casilla. Y te aviso que el viernes tengo turno de noche, si puedes, te toca. Si no, busco a mi hermana. Aprobé con la cabeza, una obediencia tardía. Claro que puedo. Bien. Y cerró la puerta con suavidad, sin ruido y sin reproche, la forma más elocuente de un adiós que no se dice. Esa noche, Kendra volvió tarde, con el brillo de las fotos que no me mostró. Se desmaquilló en la cocina, miró el tazón en el fregadero y dijo, podrías, al menos, dejar algo de vida cuando no estoy. Esto parece una casa de paso. Tenía razón. Tenía el tipo de razón que duele porque llega sin invitación. No sé cómo se hace bonita una vida que estoy aprendiendo a habitar, respondí, más para mí que para ella. Se hace con ganas, replicó, y la palabra ganas cayó como un ladrillo. Yo las tuve por ti, tú búscalas por mí. Me descubrí pensando que eso era lo que siempre había querido escuchar de Mara, pero ahora sonaba distinto, sonaba a factura y sonaba pesado. Los días empezaron a ordenarse en torno a pequeños ritmos, lunes de metas con mi equipo, martes de escuela con Lía, miércoles de terapia, sí, terapia. Judith me había pasado el contacto de un psicólogo que parecía más interesado en mis silencios que en mis explicaciones, jueves de visitas a mi madre si el tráfico lo permitía, viernes de supervivencia. En terapia, la primera vez, dije lo obvio, me fui por amor. El terapeuta, Robert, tenía esa manera de apoyar el codo en el brazo del sillón como si la pregunta naciera de ahí. ¿Amor a quién? A Kendra. ¿Y a usted? Me reí, incómodo. No suelo enamorarme de mí. ¡Qué lástima! Le habrían ahorrado algunas escenas. Volví la semana siguiente porque me había molestado, y suelo volver a lo que me molesta cuando me huele a verdad. En paralelo, el apartamento se volvió un tablero con piezas que yo ya no movía. Kendra empezó a traer nombres nuevos como quien decora una pared. Conocí a Milo, es productor, a Vera, ACPR, a Luis, DJ. Todos parecían vivir en una zona horaria donde los lunes se llamaban after. Me invitaba, algunas veces, y yo aceptaba por no convertirme en el hombre de pantuflas temprano que ella temía. Pero la escena era una traducción fallida. Yo pensaba en Siluca, el hijo de mi vecino, iba a devolverme la escalera y ellos hablaban de un festival en el desierto con pulseras que costaban 2 rentas. Renzo,
Estás fuera, me dijo Kendra frente a todos, riéndose para suavizarlo. Un poquito sí, admití. En el baño del bar, un tipo me preguntó si necesitaba algo para aguantar el set de las 2 de la mañana. Necesito la cama, le dije. Se rió. Me ofreció un chicle. Lo acepté como si fuera un pacto de no agresión. Los reproches económicos empezaron a definirse como tópico. Yo recortaba en todo lo recortable y aún así llegaba justo al final de mes. Kendra intervenía con frases calibradas para dejar marcas. Yo no me vine a vivir a un tutorial de ahorro. Si hubiera querido este plan, me quedaba con mis roommates. Te juro que extraño cuando no pensabas antes de invitarme. Yo también extrañaba a ese tipo, pero ya no existía. Lo había incendiado para prender otra cosa que ahora pedía gasolina premium. Hubo un martes, lo recuerdo bien, en que olvidé pagar la suscripción de streaming, y al poner una película, apareció el mensaje, renueva tu plan. Kendra me miró como si le hubiera cancelado la vida. Renzo, por favor. Ese por favor era un juicio. Mañana lo pago, dije. Mañana, 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 repitió como si le raspara la garganta. Me fui a dormir al sofá, no por castigo, sino porque ahí el mundo hacía menos eco. Intenté un acercamiento con Mara 2 semanas después, con el pretexto de un suéter que había quedado en mi antiguo armario. Llevé flores, baratas, sí, pero en papel craft para que parecieran deliberadas, y toqué con 3 golpes. Abrió Lía, con un pijama de estrellas. Papá. Me abrazó el muslo y corrió a llamar a su mamá. Mara apareció con el pelo húmedo y esa serenidad nueva que no supe si celebrar o lamentar. Venía por el suéter y, para pedirte 5 minutos. Asintió, sin moverse del umbral. 5. Me tembló algo por dentro, como siempre con los temporizadores. Sé que no esperas esto y entiendo si te molesta, pero, me equivoqué. Sí, dijo, sin crueldad. Y no vine a pedir perdón para aliviarme solamente. Vine a decirte que si algún día quisieras hablar en serio, sin prisa, yo, Renzo, estoy empezando a estar bien, interrumpió, no violenta, solo exacta. Tengo un proyecto nuevo en el trabajo, Lía se adaptó mejor de lo que esperaba, y, estoy conociendo a alguien. No hay nada serio, pero hay, calma. Por dentro se me rompió una silla. Por fuera asentí. Me alegra. Lo dije y me sorprendió una verdad. Me alegraba. Me dolía, y me alegraba. De verdad, añadí, como si supiera que sospecharía de mi madurez. Me alegra, repetí. Gracias, contestó, y cerró con el mismo cuidado con que uno guarda un vaso favorito. Volví manejando despacio, con el corazón puesto en la guantera. En el apartamento, Kendra estaba en el balcón con una copa de vino que no podíamos permitirnos, mirando la avenida como si le debiera respuestas. Llegas tarde, dijo, sin mirar. Fui a llevarle cosas a Lía. Siempre tienes un fui a para explicar tu ausencia y yo dónde quepo. Me acerqué, intenté tocarle el hombro. Se apartó, teatral. Hay alguien, solté, y el aire cambió de peso. Mara está conociendo a alguien. Kendra hizo una mueca de interés frívolo. El pobre tipo sabe que está comprando usado. Me salió la indignación que ya no practicaba. ¿Hablamos así de la gente? ¿De tu ex? Sí. De la madre de mi hija. Tu hija, tu hija, repitió, harta. A veces pienso que te casaste conmigo para tener una niñera emocional entre tu vieja vida y la que no te atreves a tener. Me senté. Miré la avenida hasta que los carros fueron solo luces. Tal vez me casé contigo para olvidar que yo también me hice viejo, dije, por primera vez con una honestidad que hacía daño. Qué romántico, contestó, y entró, cerrando el cristal con ese golpe que suena a golpe sin serlo. Por otro lado, el rencor de Lía se manifestó sin odio, con distancia, dejó de contarme microcosas, de pedirme que dibujara, empezó a decir no importa cuando me ofrecía llevarla al parque. Mi castigo fue a puertas abiertas. ¿Estás enojada conmigo?, me atreví a preguntar una tarde, mientras ella hacía una torre de bloques. No, dijo. Estoy triste. ¿Por qué? Porque no nos quedamos en la casa grande. Podemos hacer una casa grande con cajas, improvisé, esperando que la metáfora se convirtiera en magia. No es lo mismo, respondió con la exactitud de un acta. No supe qué decir. Levanté la torre. Ella la tumbó. A veces los niños te regalan la coreografía del duelo sin manual. En terapia, Robert fue menos amable que de costumbre,
Ya probó lo que viene cuando se prende fuego a la cocina para calentar la sopa. ¿Qué va a hacer con las cenizas? Limpio, dije. Y la próxima vez caliento con paciencia. ¿Y si no hay próxima vez? Entonces aprendo igual. Bien, ¿cuál es su plan? Enumeré con esa seguridad que me quedaba: seguir presente con Lía, ordenar mis finanzas, bajar las expectativas épicas con Kendra a la altura de nuestra mesa, y, si seguía sin funcionar, irme. ¿Por qué no empieza por el final? Se lo pensé 2 días. El jueves, tras una pelea por un recibo de luz, porque sí, las parejas también se acaban con kilovats, le propuse a Kendra una separación temporal. No puedo seguir midiéndome con la versión tuya que conocí en los pasillos de la agencia. Ese tipo tenía crédito y tiempo, yo ahora tengo otras monedas. Qué poético, dijo, con esa crueldad que todos practicamos cuando nos hieren. ¿Y qué quieres? Que te aplauda por ser honesto tarde. Quiero espacio. ¿Para ordenar esto o para despedirlo? Se quedó mirándome largo. ¿Sabes qué? Te voy a dar espacio. Pero no te me caigas en el sofá como papá divorciado. Haz algo que tenga pulso. Lo haré. Lo dudo, respondió. Esa noche dormí en el sofá, pero con el insomnio de quien está tomando una decisión, no con el del que huye. Revisé mis cuentas, hice una lista de pendientes, escribí una carta para Lía que no le di, porque los niños no necesitan epístolas, necesitan horarios, y otro mensaje para Mara que borré antes de que mis dedos cometieran la estupidez de los arrepentidos crónicos. A las 2 de la mañana, Kendra me escribió por WhatsApp desde la habitación: no te odio. Me aburres, es peor. Me reí de lo terrible que era esa síntesis. Lo sé, respondí. Y yo me aburro de enojarme. No hubo respuesta. A las 4, me dormí con la luz prendida. Los días siguientes fueron de transición. Kendra empezó a quedarse con amigas y yo me quedé con mis rutinas de padre e intendente. No hubo dramatismos, solo una arena que se nos iba entre los dedos. Un sábado, al devolver a Lía, me crucé con un hombre en el estacionamiento del edificio de Mara. Alto, camisa remangada, sonrisa honesta. Se apartó para que pasara. Gracias, dije. De nada, respondió. No necesitábamos presentaciones. Caminé hasta el carro con una paz rara. No era resignación, era el alivio de que el mundo siguiera girando aunque no me pidiera permiso. El domingo, Kendra llegó con una bolsa de ropa nueva. Me fui de compras con Vera, avisó, como quien deja un comunicado de prensa. Qué bien, dije, intentando que mi voz no sonara al ex el maldito. No te preocupes, no gasté en la tarjeta común. Lo hice con la mía. Aún puedo. Sonreí. Me alegra que puedas. Me miró con algo parecido a ternura. No te deseo el mal, Renzo. Solo deseo el bien para mí. Ese es el problema, pensé. Ese fue siempre el problema. No lo dije. Hice pasta con ajo y aceite, serví 2 platos en silencio y nos sentamos frente a frente como 2 embajadores exhaustos. Esa fue la última noche antes del quiebre. De la manera en que sucedió hablaré en la siguiente actualización, pero ya entonces, mientras masticábamos pasta barata con dignidad caro, supe que la historia con Kendra estaba escribiendo su penúltimo párrafo. Lo supe por la calma, sí, la calma, con la que la escuché reírse sola al ver su teléfono brillar. No sentí celos, sentí un cansancio antiguo, de esos que vienen de antes de que uno nazca. Recordé a Mara sacando la basura con el pelo húmedo, a Lía coloreando caminos para que no nos perdiéramos, a mi madre diciendo no pierdas a tu hija por una fiebre, y me prometí una cosa simple que ni Kendra ni Mara ni el juez ni nadie podían garantizar por mí: no volver a confundir novedad con salvación. Al día siguiente, llamé a Robert y pedí una sesión extra. Ya sé la respuesta, le dije cuando se sentó frente a mí. Solo necesito practicar el tono. Hable, me invitó. Y hablé. Ensayé decirle a Kendra que no podía ser el hombre que ella había comprado, que me estaba devolviendo a mí mismo con golpes y que, aunque no me arrepentía de haber querido algo nuevo, sí me arrepentía de haberlo perseguido como se persigue un comercial. Practiqué, también, el silencio con el que iba a aceptar que Mara ya no me debía capítulos, y el músculo que tendría que fortalecer para convertirme, con tiempo y errores, en el tipo de papá que Lía podía respetar incluso cuando no me perdonara de inmediato. Cuando salí, la tarde estaba en ese punto exacto en el que la luz no se decide y todo parece más honesto. Caminé hasta el apartamento pequeño que había llamado hogar durante meses de ruido. La llave pesó lo mismo, pero la cerradura sonó distinta, como si hubiera aprendido otro idioma. Abrí. Respiré. Empecé a empacar una caja. No era huida,
Era el inicio de una retirada ordenada. Actualización 2. El quiebre no vino con portazos ni con insultos lanzados como cuchillos. Llegó en la forma más fría y eficaz, un mensaje en el teléfono. Era un miércoles en la tarde, yo estaba revisando inventarios atrasados en el trabajo cuando apareció en la pantalla: Renzo, necesito que cuando llegues esta noche tengamos una conversación. No te asustes, solo hablemos. Ya había aprendido que ese solo hablemos siempre es antesala de tormenta. Llegué al apartamento con la mandíbula apretada y el corazón en el estómago. Encontré a Kendra sentada en el sofá, el pelo recogido con un descuido elegante y un vaso de vino a medio terminar. Había una calma peligrosa en su postura. Quiero ser directa, dijo, cruzando las piernas. Esto no está funcionando. No eres el hombre que pensé que eras. Y no es tu culpa, es la mía también, pero estoy cansada de intentar. Respiré hondo, esperé la segunda parte. Hay alguien más, añadió, con esa crudeza quirúrgica que no deja lugar a interpretaciones. No planeé que pasara, pero pasó. Es divertido, tiene más energía, no carga con tantas cosas, tantas responsabilidades. Me hace sentir ligera. Y necesito sentirme ligera. Me quedé en silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque cualquier palabra iba a sonar a cliché. No pregunté su nombre, no pregunté detalles. Ya había vivido esa escena en el espejo, con los papeles invertidos. Entonces es definitivo, dije, mirando mis manos. Sí, contestó, sin lágrimas ni disculpas dramáticas. No quiero que esto se convierta en una guerra. Tienes tu vida, tienes a tu hija, yo tengo otras cosas. Recogí mis cosas esa misma noche. Una maleta con ropa, una caja con papeles, otra con utensilios que en realidad eran recuerdos mal camuflados. El apartamento se veía más grande cuando se vació de mí. Ella no se despidió con un abrazo ni con un insulto, solo cerró la puerta detrás de mí con un cuídate que sonó a trámite. Volví temporalmente al pequeño cuarto en la casa de mi madre. Un colchón con olor a infancia, paredes con fotos que ya no me parecían mías. Y en medio de la vergüenza, también un alivio. Se acabaron los gritos por recibos, las acusaciones de aburrimiento, las comparaciones con un ideal que nunca existió. La vergüenza social, sin embargo, no desapareció. Mis compañeros de trabajo se enteraron rápido, las oficinas son colmenas donde todo zumba. Otra vez soltero, Renzo, me soltó uno en la sala de descanso con media sonrisa. Otro murmuró, eso le pasa a los que se creen adolescentes de 40. Me mordí la lengua. No podía defenderme sin confirmar lo obvio, habían tenido razón todos los que me advirtieron. Lo más difícil fue mirar a Mara y a Lía desde ese nuevo ángulo. Con Mara la comunicación ya era funcional, pero cuando le conté, porque me pareció lo mínimo, que Kendra se había ido, me respondió con un tono que no olvidaré. Lo siento por ti, Renzo. Pero espero que uses esto para enfocarte en Lía. Ella necesita estabilidad, no más novelas. No fue burla, no fue reproche. Fue un dictamen. Y dolió más que cualquier insulto. Con Lía la distancia era más áspera. No me rechazaba de frente, pero me recibía con menos entusiasmo. Dibujos que antes me regalaba, ahora los guardaba. Historias que antes me contaba al oído, ahora las reservaba para su mamá. Una noche, mientras la llevaba a dormir, me dijo sin rodeos: papá, yo quería que te quedaras con mamá. Sentí que se me partía el pecho. Lo sé, hija, respondí, acariciándole el cabello. Y lamento haberte hecho daño. ¿Ya no vas a irte otra vez?, preguntó, mirándome con esos ojos enormes que no admiten mentira. No, mi amor. Ya no, prometí, sabiendo que ahora mi misión era demostrarlo con hechos y no con palabras. Mientras tanto, Mara estaba floreciendo. La veía distinta, más segura, con proyectos propios, rodeada de gente nueva. Un día, al recoger a Lía, la encontré riéndose con un hombre que le ayudaba a cargar cajas. Me saludó con cortesía, él me dio la mano con firmeza. No hizo falta preguntar, entendí que ella estaba rehaciendo su vida. Y, sorprendentemente, no sentí rabia. Sentí envidia de su entereza, pero también orgullo de que alguien la tratara con la delicadeza que yo había olvidado darle. Yo, en cambio, estaba en ruinas económicas. Entre la pensión, los gastos acumulados, otro divorcio, y el traslado, mis cuentas parecían campos quemados. Me di cuenta de lo irónico, había dejado todo por perseguir un amor intenso y ahora no tenía ni intensidad ni estabilidad. Solo deudas, culpa y un espejo incómodo.
Volví a terapia con Robert y fui brutalmente honesto. Me equivoqué. Dejé a mi familia por algo que pensé que era amor, y ahora no tengo nada. Él me miró sin piedad, como debía ser. Tienes algo, dijo. Tienes a tu hija, que todavía te llama papá. Y tienes la posibilidad de empezar sin máscaras. Lo que no tienes es margen para seguir huyendo. Salí de esa sesión con una claridad dolorosa. Había llegado al fondo. Y en el fondo, lo único que quedaba era la decisión de subir. Esta actualización de mi vida terminó con un compromiso silencioso: dejar de perseguir espejismos, reparar lo que aún podía con Lía, aceptar que con Mara solo me unía la paternidad y que el resto era historia cerrada. Kendra se había ido como llegó, rápida, brillante y fugaz. Yo me quedaba con las cenizas. Y con esas cenizas, tenía que aprender a construir algo distinto. Actualización 3. La soledad se convirtió en una rutina inesperada. No era el silencio heroico de las películas, era el sonido del refrigerador encendiéndose de madrugada, el clic del interruptor en un cuarto vacío, el eco de mis pasos en un pasillo que ya no tenía testigos. En los primeros días, me descubrí buscándole explicación a cada detalle. ¿En qué momento exacto me convencí de que el riesgo valía más que la certeza? Cuando confundí aburrimiento con falta de amor, ¿por qué no supe ver que lo cotidiano también podía ser una forma de belleza? No encontraba respuestas, solo preguntas que me atormentaban hasta quedarme dormido en el sofá de mi madre. La terapia se volvió un salvavidas. Robert, con su calma implacable, me repetía: no vienes aquí a flagelarte, Renzo. Vienes a entender por qué corriste detrás de un espejismo y cómo evitar hacerlo otra vez. Porque quería sentirme vivo, le contesté un día, con los ojos rojos de cansancio. Y te olvidaste de que estabas vivo cuando llevabas a tu hija al colegio, cuando cocinabas con tu esposa, cuando compartías el pan de cada día. Lo extraordinario estaba en lo ordinario. Tú lo confundiste con muerte. Esa frase me golpeó. Lo ordinario que había despreciado era, en realidad, lo más valioso que había tenido. Y lo había tirado por la ventana buscando un fuego que terminó consumiéndome. Con Lía, el proceso fue lento. Al principio, cada visita parecía un examen donde yo siempre estaba en desventaja. Ella respondía con monosílabos, me miraba de reojo, y cuando se despedía en la puerta de su madre, lo hacía sin el mismo entusiasmo de antes. Pero la constancia empezó a abrir pequeñas grietas en su muro. Me propuse no fallarle ni una sola vez. Cada martes la recogía, cada sábado inventábamos un plan. No eran grandes cosas: hacer pizza en casa, ir al parque a lanzar la pelota, armar rompecabezas que parecían imposibles. Una tarde, mientras terminábamos una torre de bloques, me dijo bajito: pensé que también ibas a dejar de venir. Nunca, hija, le respondí, tragándome un nudo en la garganta. Eso fue un error que cometí con tu mamá, pero contigo no me vuelvo a equivocar. Ese día me abrazó fuerte. Y entendí que el perdón de un hijo no llega con discursos, llega con presencia. Con Mara, la relación se volvió estrictamente funcional. No negaré que no duele, pero no puedo hacer nada para cambiar eso. Ella estaba en otro momento, con otro brillo en la mirada, y yo no tenía derecho a pedirle nada más que respeto mutuo. Un día, mientras esperábamos a Lía en la salida de la escuela, me dijo sin rodeos: Renzo, no me alegra lo que te pasó, pero espero que al menos aprendas. Porque lo que más dolió no fue que te fueras, fue que no valoraras lo que tenías. Asentí en silencio. No había nada que agregar. Ella había pasado página, y yo debía hacer lo mismo. La herida de Kendra se cerró sola, no porque dejara de doler, sino porque su recuerdo se volvió irrelevante. Me enteré por un conocido que estaba con alguien más, un empresario joven, con dinero, con fiestas y viajes. No me sorprendió. Era lógico. Kendra nunca había querido rutina, había querido fuegos artificiales. Y yo había sido apenas un ensayo. No sentí celos. Sentí lástima por la versión mía que creyó que esa era la salvación. La verdadera reconstrucción vino con tiempo, terapia y pequeños logros. Pagué deudas, conseguí un ascenso menor en el trabajo que me permitió respirar, y empecé a ocupar mis noches en leer, escribir y correr. Descubrí que podía sentirme vivo sin necesidad de incendiarlo todo. Redescubrí la belleza de lo simple: un café tranquilo, una conversación honesta, una caminata con Lía mientras me contaba sus historias inventadas. Lo más duro de aceptar fue que yo había pasado de ser esposo y héroe a ser solo el padre de mi hija. Pero con el tiempo entendí que ese título no era un castigo, era un privilegio. Ser padre era mi ancla, mi punto más estable, mi segunda oportunidad de hacer algo bien. Hoy,
Después de meses de terapia y de aprender a mirar mi vida con otros ojos, puedo decir que me equivoqué, que fui egoísta y ciego. Dejé lo más valioso por perseguir una ilusión. Y lo pagué caro, con mi matrimonio, con la confianza de mi hija, con mi estabilidad económica y emocional. Pero también puedo decir que estoy aprendiendo. Aprendiendo a valorar lo cotidiano, a entender que la verdadera pasión no está en los destellos efímeros, sino en la constancia, en el cuidado, en el amor que se sostiene todos los días. Kendra se fue con alguien más. Mara rehizo su vida. Lía me mira con la esperanza prudente de quien todavía confía. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me miro al espejo sin sentir que tengo que huir. La lección es simple, aunque me costó todo, lo extraordinario siempre estuvo en lo ordinario. Y yo lo descubrí demasiado tarde. Gracias por llegar hasta el final de este video. Cuéntanos en los comentarios si has vivido algo similar o conoces a alguien que haya tenido una experiencia parecida. También recuerda darle a like y suscribirte para más historias. Gracias.